charlar con la doctora Gabriela Lescano, porque desde el 1 al 7 de julio estamos celebrando la Semana de la Seguridad Vehicular. Y ella es capacitadora de la Escuela de Educación Vial de la Dirección Provincial de Vialidad, así que le vamos a dar la bienvenida. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Muchísimas gracias. La verdad que agradecido por este espacio para poder hablar de estos temas en este momento que, bueno, hay que aprovechar para promover justamente el uso responsable de los vehículos, que es una parte importante de manejarnos seguros en la vía pública. Totalmente. ¿De eso se trata esta semana de concientización? Sí, es una semana para justamente fomentar el control del estado de nuestros vehículos, porque es una de las partes importantes en este sentido de un vehículo que no esté en buen estado resulta ser un riesgo, un peligro para también los demás que comparten el espacio público. Entonces, bueno, hay gente que por ahí no entiende eso, pero uno tiene que hacer esos chequeos que son necesarios. Más allá de la BTV, por ejemplo. La BTV es por un lado, que es una obligación, claro. Sigue siendo, lo remarco, lo resalto. Acá tenemos que tener en cuenta que todavía se mantiene el plazo del año, así que hay que hacerlo cada año. Ya si tu vehículo tiene más de 3 años de circulación, claro, o en el caso de los vehículos de uso particular, o en el caso de que sea un vehículo que se use para taxi, por ejemplo, que tiene un uso mayor, hay que controlar a los 50.000 kilómetros. Igualmente los taxis tienen otro régimen aparte, no sería el ejemplo claro, pero para entender que tiene que ver con el control y el desgaste también de las piezas, también hacer los service, que es necesario, que eso es aparte. Y cuando hablamos con los chicos, porque a mí me tocan las charlas con adolescentes, explicamos justamente que el tener el vehículo es una responsabilidad en la que nosotros tenemos que enfocarnos. Muchas veces se dijo que era un arma que uno tener también en su poder, ¿no es cierto? No sé si se puede asimilar. No sé si llamarlo un arma, pero la realidad es que eso ya es por ahí un poco más como hablar desde un miedo, ¿no? Entender la responsabilidad que implica conducir. Claro, entonces, más allá de saber conducirlo el vehículo, tenés que conocer todo el vehículo, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces lo que habría que entender con esto es que si yo tengo un auto, no es solo que le cargo combustible, ya está, o le hago la BTV, sino que tengo que hacer un service, que también puedo hacer chequeos periódicos en el caso que voy a viajar, controlo la presión de los neumáticos, controlo los niveles de aceite, de refrigerante, las escobillas limpias para brisas. Claro. O sea, hay chequeos que los puedo hacer yo misma, que no necesito ir al mecánico. Las luces que funcionen, porque muchas veces vemos esos vehículos que tienen las lucecitas que se le quemaron, y creen que ponen el guiño, la otra persona que viene atrás no lo ve porque no está funcionando. Entonces por ahí ser responsable de tener en cuenta de que nuestro vehículo esté en buen estado para circular en la vía pública. Claro. Es una parte importante también. Qué bueno que desde chicos, ¿no? En esto de la educación que ustedes que le dan, ¿no? A los chicos a nivel primario, secundario, sepan esto, porque yo he ido a la escuela, no a la primaria, a la secundaria, no tuve esa capacitación. Creo que no tuvimos. Claro, no tuvimos en esa época, y ahora, por ejemplo, cuando manejé hace muchos años, yo no tenía conocimiento nada del auto. ¿Viste? Sí lo sabía conducir, manejar, lo que sé yo. O sea, cuando te quedaste y nada. Claro, de repente había un momento que empezó a salir como humo del capó. ¿Y qué pasó acá? Pedí ayuda, se quemó todo, digamos. Claro. Pero yo te voy a decir una cosa, me parece que después le voy a preguntar a la doctora que debe tener alguna especie de informe o algunos datos, pero me parece que no solamente a las mujeres le pasan, ¿eh? No, a muchos hombres me parece que no conocen el auto en realidad, ¿no? Y le iba a preguntar a la doctora quiénes son los más responsables, ¿no? En el cuidado del auto especialmente. En realidad eso no se podría decir en sí quién es más responsable y quién no. Hoy en día todos estamos teniendo acceso al vehículo, hay muchas mujeres que se animan más a conducir. Entonces, por ahí es promover este uso responsable del vehículo. Entonces, de eso se trata. Eso se trata, está genial. Y además decía que, además de cargar combustible, nos tenemos que conocer. A veces cuando vas a estaciones de servicio te ofrecen el servicio de controlar tu... Sí, de controlar los niveles de aceite, de líquido de freno, de refrigerante.
Y hoy en día tenemos mucha información también disponible en internet. Sí, entonces por ahí, ante la duda, en las cosas que yo puedo chequear, que es lo sencillo, me conviene ir viendo ese tipo de cosas si puedo acceder a esa información. Ahora, lo que es más complejo, al mecánico, al especialista, que sabe. Yo tengo algo, no sé si debe ser una especie de alerta, ¿no es cierto? Pero yo conozco cada ruido que hace mi móvil, digamos. Y sí, con el tiempo uno va conociendo los sonidos y te das cuenta de algunas cosas. Claro. Este ruido, este ruido no estaba. Claro, bajaste un poquito la música, porque también hay gente que por ahí música fuerte. También. Y yo sé de escuchar música. Lo que pasa es que con la insonorización que tienen los autos ahora, vos afuera no escuchás absolutamente nada. Claro. A veces ni la sirena de los bomberos, ambulancias se escuchan, ¿no? Y hay que estar atentos porque al no escuchar, si vos no mirás los retrovisores, tampoco te estás dando cuenta de que le tenés que dar paso a las ambulancias y todo eso, ¿no? Es así. Bueno, eso pasa con el tema también de las motos, porque estamos hablando por ahí del auto, pero también tener en cuenta que nuestras motos estén en buen estado. Bueno, tenemos monopatines eléctricos también que circulan por la ciudad. ¿Dónde se clasifica? Son vehículos de movilidad personal. Es un vehículo que tiene que ir a la calzada, como la bicicleta. También es un vehículo, que es algo que nosotros lo conversamos siempre con los chicos, y le decimos, chicos, nada de estar frenando con la chancleta, por ejemplo. Controlen el estado de los frenos, controlen las cubiertas, porque todo hace la seguridad. Está bien. Entonces, ¿y los elementos de seguridad de la bicicleta también son los mismos para los monopatines? Bueno, la bicicleta comparte muchas normas similares con el monopatín. El monopatín eléctrico lo que tiene, por ahí tiene una velocidad que levanta a 30 kilómetros, no tenés que estar pedaleando para eso. 25, algunos traen un limitador hasta los 25 kilómetros. Pero, como que alcanza más velocidad que una bicicleta. Bueno, en algunos lugares. Depende del que va arriba de la bicicleta. Pedaleando. El tipo de bicicleta. Bueno, independientemente de eso, que no nos vamos a poner en esos detalles, no de competición, porque si agarra uno de bicicleta en competición puede ir mucho más rápido. El común de la gente, digamos. No, si el común de la gente no pedalea. Yo le pego 2 pedaleadas y voy a 10. Tenemos que tener en cuenta que tiene que tener las luces, que tienen que tener los frenos, que funcionen. Eso está en la norma, inclusive en Posadas nosotros tenemos adhesión a la disposición administrativa que regula el uso de los monopatines eléctricos en la vía pública. Y es donde también se aclara que estos son vehículos que tienen que circular por la calzada o por las ciclovías o bicisendas. O sea, las zonas peatonales representan un peligro para los peatones, para las personas que utilizan los parques, las plazas. Entonces, si lo usamos como medio de transporte a los monopatines eléctricos, eso es algo que hay que tener presente. Y bueno, el uso del casco, al igual que en la bicicleta. Hay normas en la ley nacional que explican estos elementos que tenemos que tener en el caso de la bicicleta, por ejemplo. De ahí a que después en la práctica lo veamos en la calle es otra cosa. Pero todas estas recomendaciones tienen que ver con la seguridad. Porque si a mí me dicen que yo uso un chalequito como recomendación, por más que no sea obligatorio, como recomendación, implica que me vean con un vehículo tan chico como es una bici o un monopatín eléctrico. Doctor, usted hablaba de la responsabilidad. ¿Cree que hoy los jóvenes o los niños, adolescentes, vienen con o tienen más responsabilidad que nosotros los adultos? Tienen mayor acceso a la información. Y yo creo que hay una decisión personal, depende de los chicos. A mí me toca dar charlas a adolescentes y a veces me ha tocado conversar con choferes adultos en algunas charlas que hemos trabajado con otros compañeros también, que son un poco más amplias que las charlas de adolescentes. Y parece que son un poco más abiertos los jóvenes. Escuchan, te preguntan, conocen muchas cosas. Me tocó dar una charla en la escuela industrial y estuvimos conversando y los chicos participaban, hacían aportes muy interesantes desde su visión de lo que es la seguridad vial y la verdad que es satisfactorio. La pregunta viene por el simple hecho de que hoy parece, yo voy en la conducción y mis hijas, la más chiquita o la adolescente que va atrás, me dicen,
papá, me parece que tenés que ir un poquito más para meterte en el carril. Están atentos. ¿No? Igual que los niños chiquitos, porque también mis compañeros dan charlas a niños de primaria. Y están atentos, y hay padres que nos cuentan, que nos ven por ahí en la costanera, a veces nosotros estamos trabajando ahí también con campaña de seguridad vial, y se acercan y dicen, ay, mi niño me decía, mira papá, está en amarillo, no tenés que acelerar más. Claro. Papá, tenés que estar atento al semáforo. Es como que los chicos también van, al tener ese acceso a la información, te van interpelando, te preguntan. De todas maneras es un tema personal, hay chicos que por ahí no les interesa mucho, pero hay muchos que sí están interesados, y yo creo que eso es algo que cambia y que impacta y que sirve y funciona. Entonces hay que ir por ese lado. Hay que ir por ese lado. Exacto. Claro. Teniendo en cuenta de que ahora estamos, ¿no es cierto?, en la seguridad vehicular en esta semana, ¿no? ¿Cuáles son las capacitaciones que se les pueden dar a los niños de primaria a diferencia de los de secundaria, doctora? Bueno, con los chicos de primaria es un poquito más, tratamos de que los atrape un poco la charla, entonces desde el juego, desde lo lúdico, desde los dibujitos explicamos el reconocimiento de la vía pública. Los niños no se manejan solo en la vía pública, no hay que dejarlos solos, hay que acompañarlos, entonces se les hace reconocer lo que es el espacio público, las veredas, cuáles son los lugares donde tenés que esperar, cómo tenés que cruzar la calle, siempre de la mano de un adulto, estar atentos. Les llegamos a hablar inclusive de lo que es la sillita, el sistema de retención infantil. Entonces también ellos, como con esto que hablábamos, que te interpelan al adulto, por ahí vamos sembrando eso, que después a la larga también da sus frutos. Claro. Entonces seguramente muchos de esos niñitos también tienen bicicleta, me imagino. Tienen bicicleta, monopatines. Te cuentan la experiencia, inclusive tenemos la parte práctica y nosotros le vamos explicando. Algunos chicos por ahí no saben andar en bici, andar en triciclo, tenemos unos triciclos. Pero ya van teniendo contacto con el vehículo y se les explica que tienen que estar lugares pueden hacer, pueden acceder, en qué condiciones, cuáles son las señales básicas, por lo menos el semáforo, se les va mostrando las sendas peatonales. Entonces los chicos ya desde chiquitos empiezan a aprender. Y a conocer su vehículo también. Esto es parte de la convivencia vial. O sea, algo que hay que entender es que no es solamente que yo tenga mi vehículo en buenas condiciones o que yo respete las normas, porque si yo, por ejemplo, no hago todo esto en conjunto, no sirve. Claro. Lo mismo, nosotros siempre hablamos de los factores que influyen en la producción de siniestros viales. Esto es accidentología. Por ahí un especialista en eso te va a explicar mucho más a fondo, pero nosotros por lo menos lo tratamos de mencionar en estas charlas y explicar. Y tenemos los distintos factores. El factor humano, que es el que siempre aparece como el gran responsable. Generalmente, ¿no? Y muchas veces. Un gran porcentaje. El ambiental, que tiene que ver con todo lo que es la estructura vial, lo que es los factores meteorológicos también. O sea, hay una combinación. Y lo que es el factor vehicular, que eso es lo que nos ocupamos en esta semana. ¿No? Sí. Y a diferencia de los chicos, con los adolescentes, ya empezamos a mostrarles cómo es un auto, qué con los adolescentes conversamos más sobre este tema de los chequeos. Conversamos sobre tener la BTV, que es como el certificado de buena salud de tu vehículo. Vos saliste a la calle y pasan esos controles. Muchos conocen la experiencia porque acompañan a los padres. Entonces te comentan también a ese intercambio. Hablamos de los chequeos que hay que hacer antes de viajar, o los periódicos, de última cada 15 días, cada semana, hacerle un chequeo, ver si funciona todo lo que habíamos repasado hace un ratito, que es importante. Y el service, se conversa sobre eso, se habla un poquito más de esa responsabilidad sobre el vehículo. Bien, perfecto. Qué importante, llegué tarde yo con la capacitación. Conocimiento de la claro, pero a mí me pasó esto del auto que le comentaba hace mucho tiempo, donde no había tanta accesibilidad a internet, donde vos, viste, era muy poca la información. Era muy poca la información. Tenías que recurrir a alguien para que te enseñe. Claro, o alguien que te diga, mira, tenés que hacer esto, porque no puede pasar tal cosa, digamos, ¿no? Incluso, yo sé que ahora las charlas las charlas viales que te dan para hacer el carnet de conducir, ahora se incorpora eso, pero anteriormente no había, o sea,
indicaban todas las señales de tránsito y toda la charla, pero del cuidado del vehículo, qué hacer si sucede tal cosa, no había, digamos. Entonces, cero conocimiento. Nosotros si agarramos las leyes de tránsito, toda la normativa, el plexo normativo, encontramos normas donde establecen obligaciones en cabeza de los conductores que tienen que ver con el uso del vehículo y que esté en buen estado. No solamente yo como persona de no alcoholizarme o dormir bien, que eso es un poco más amplio. Nosotros hablamos también de ese tema con los chicos, los medicamentos y conducción inclusive, muchas veces se hablan de las drogas que son ilegales de esto, pero también los medicamentos, hay medicamentos que afectan la capacidad de la persona para conducir. Entonces, no solamente estar pendiente de mí, sino también del vehículo que conduzco, de observar las normas, es como que es mucho a tener en cuenta y tomar dimensión de esa responsabilidad. Eso es lo que nosotros por ahí tratamos de fomentar con esto. Y entendemos que la educación es principal, es fundamental para que esta formación que tiene que haber desde chicos para normalizar estas buenas prácticas, para mejorar la convivencia vial, es necesario, siempre es necesario. Por ahí hay personas que plantean el hecho de que sigue siendo así, hay gente que maneja mal, es lo que escuchás, pero la realidad es que así como hay gente que maneja mal, hay gente que toma conciencia de esto y eso es ganado. No, y además en el tránsito actual encontramos muchas generaciones. Sí. Encontrás gente que tiene 70, 80 años manejando, gente que tiene 20 o que tiene 18, ¿no? O sea, y cada uno tuvo su historia, ¿no? Como conductor. Sí, por eso hay decisiones que son personales también, muy personales ahí, y es tratar de justamente que las personas tomen esa dimensión para que puedan decidir de la mejor manera informados. Entonces, no solamente las personas jóvenes, sino que las personas mayores también. Esto es algo que hay que hacer y chequear y rever siempre. Nosotros siempre estamos aprendiendo. Desde la Dirección Provincial de Vialidad, ¿harán alguna actividad, doctora, con respecto a esta semana? Y otra de las preguntas que le quería hacer era si solamente se dedican a ir a las escuelas, si hay alguna empresa, por ejemplo, que tenga algo relacionado con los vehículos, si les piden a ustedes alguna capacitación, se las puede dar, lo hacen. Nosotros llegamos a tener charlas para conductores profesionales, en el sentido amplio, vamos a decir conductores profesionales, porque no estamos hablando específicamente de gente que tenga la licencia profesional, pero sí personas que, por ejemplo, con organismos públicos nos ha tocado, que nos han visitado y que son gente que conduce a diario, que por ahí tiene la tarea de chofer en su empresa o en la institución pública que haya trabajado, y nos ha tocado trabajar con ellos. Ya es otro contenido también, ya es otra charla, porque ahí se suma un médico. Tenemos también unos ingenieros que trabajan en la parte de talleres, que hablan todo del mantenimiento de la unidad, porque hay como distintos módulos. Se ha hecho ese tipo de capacitaciones también a pedido. En cuanto a lo que es ahora actividades, cuando empieza el receso invernal, nosotros vamos a estar con la carpa de educación vial en la Costanera, en ese tiempo ahí vamos a tener un alcance un poquito mayor, porque vienen gente de todas las edades, se acercan, y tenemos la pista vial móvil, que es como una mini ciudad chiquitita. ¿En qué lugar va a ser eso? Y vamos a estar en la Costanera, nos están confirmando la ubicación, así que seguramente van a estar. Hay que estar atento a las redes nomás, vamos a estar publicando la invitación para que se acerquen. Bueno, le invitamos a usted también que se comunique con nosotros, entonces podemos replicar esta información y que la gente pueda enterarse, ¿no es cierto? Sí, eso va a estar de acceso para todos los que quieran ir. Y después vamos a estar en la Expo Ciudad Universitaria, que esto va a ser en agosto. Bien. Pero vamos planificando. Esto es al margen del trabajo que hacemos también ahí en la Escuela Vial, que es donde nos visitan, o las charlas que nos piden a nosotros para dar jornadas en las escuelas, que hemos ido a Campos A y en el interior de la provincia. Bien. Bueno, doctora Lescano, muchísimas gracias por la visita, gracias por estar con nosotros y también compartir esta información, ¿no? Sí, estamos nosotros agradecidos también de poder difundir esto. Estamos teniendo mucho apoyo justamente de nuestro presidente de Vialidad Provincial, que es el ingeniero Sebastián Macía. Él también está convencido de que esta es una forma, la educación vial, de llegar a la gente y
aportar nuestro granito de arena para tratar de mejorar la situación que tiene que ver con la seguridad vial. Claro, y tener en cuenta de que toda esta información y estas capacitaciones, lo que queremos, claro, no solamente eso, sino también que hacemos rutas, pero también tenemos que conversar sobre cómo usamos esas rutas. Exacto, y obtener los resultados que se quieren, ¿no? De siniestralidad cero, ese es el logro que queremos todos. Todo, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar muchísimo y tiene que ser constante. Doctora, le agradezco muchísimo. Gracias por venir. Y nosotros continuamos.